Hola, ¿cómo están? Espero que sigan bien. Y seguimos ampliando un poco el trabajo que ustedes tuvieron que hacer a principio de año y que en realidad derivaba en distintas aristas, ¿no? Alfabetización es algo muy amplio y seguimos repasando algunos conceptos. Les quería releer, o leer, mejor dicho, porque no lo había leído nunca, uno de los conceptos de alfabetización, ¿no? Y que dice así: la alfabetización no solo provee recursos para desarrollar capacidades cognitivas para reflexionar, diferenciar, integrar, es decir, procesos de comprensión de la realidad, sino que también desarrolla la autoestima y la valoración de sí mismo, en tanto posee recursos para desarrollar la autonomía y por ende recursos para atreverse y promover para sí y para los demás iniciativas que propenden al desarrollo social y humano. Este concepto, algunas de ustedes, la mayoría creo, lo han citado, ¿no? Esto de desarrollar la autoestima, ¿no? Y el propender al desarrollo social, la alfabetización como punto de partida, ¿no? Pero sigue este concepto diciendo: las competencias de la alfabetización se constituyen en las herramientas adecuadas para acceder a la información, para crear y recrear conocimientos. Es decir, el acceso a la lectura y escritura, entendiendo ahora la alfabetización en sentido estricto, son el fundamento para el acceso a nuevas competencias relativas a diversos campos del saber cultural. Y acá entonces hay una palabra clave en esta definición que es competencias y que a lo mejor no la tenemos actualizada. Por eso quiero profundizar en este video sobre las competencias. Ustedes recordarán los elementos del circuito de comunicación allá lejos y hace tiempo, ¿no? Que ya desde la primaria lo vienen viendo, centralizado en la transmisión de un mensaje. Ese mensaje necesitaba, recuerdan ustedes el mensaje, ¿no? Necesitaba de un emisor, ¿no? Que es el que transmite un mensaje a un receptor, muy bien. Ese receptor utilizaba, en primer lugar, utilizaba un código. Perdón, sí, bueno, un código, vamos con el código. El emisor utilizaba un código para transmitir ese mensaje, ¿no? El código es el sistema, que podía ser lingüístico, paralingüístico, o sea, gestual, o lingüístico en sus diversas ramas, ¿no? En sus distintos idiomas. Y también el emisor utilizaba un canal, es decir, un medio, ¿no? Para transmitir ese mensaje, y a su vez el receptor utilizaba otro canal, ¿no? Es decir, si el emisor utilizaba un canal oral, el receptor utilizaba un canal auditivo. Si el emisor utiliza un canal escrito, el receptor un canal visual, ¿no? Y así. A su vez, ese mensaje se refiere a algo siempre, ¿no? Tiene un tema, habla de algo. Por lo tanto, ese algo al que se refiere es un referente. No suelen acordarse de este elemento del circuito de comunicación, pero es importante, es referente, ¿no? ¿De qué habla? ¿No? Que puede ser el tema, por ejemplo, si es un cuento, puede ser el tema de un cuento, ¿de qué habla? Y a su vez, todo esto se daba en determinadas circunstancias, en un cuándo y en un dónde, especialmente, o también tenía alguna interferencia que podía ser llamado ruido, ¿no? Y que tenía que ver con las circunstancias. ¿Sí? Más o menos nos quedaba así. Este era un poco el esquema utilizado por Roman Jakobson para después desplegar las distintas funciones del lenguaje, basándonos en si hacemos hincapié en el referente, en el emisor, en fin, las distintas funciones del lenguaje, en el receptor, la función apelativa. No sé si se recordarán todo eso, no voy a hacer ahora hincapié en eso, pero ese era un poco el esquema de Rowan Jakobson, un lingüista importante que tenía en cuenta estos elementos del circuito de comunicación. Con el pasar del tiempo, se han dado cuenta los lingüistas que esto no abarca para nada todas las variables que hay en el acto de comunicación. Los actos de comunicación son más complejos, ¿no? Y fue Kelbert Orecchioni, una lingüista importante también, que
habló sobre las competencias que tenía que tener tanto el emisor como el receptor, competencias comunicativas. Y a la hora de hablar de competencias, en realidad se podían distinguir justamente las comunicativas, ¿no? Las comunicativas, las ideológicas, ideológicas y las culturales. Esto tanto en el emisor como en el receptor. En el receptor lo mismo, ¿no? Competencias, ¿no? Comunicativas, culturales e ideológicas. ¿Qué significa esto? ¿Qué son las competencias en definitiva? Las competencias, perdón, queda así, ¿no? El esquema, por ahora. Lo vamos a seguir completando. No sé si se entiende mi letra. Bueno, es lo que estoy diciendo. Competencias son los saberes, las capacidades que tenemos sobre justamente el manejo del código. La codificación, la capacidad de codificar para armar o cifrar un mensaje, o la capacidad de decodificar, es decir, poder descifrar, entender ese mensaje. ¿Estamos? Esas serían las competencias claramente comunicativas. Vamos al ejemplo de competencias comunicativas. Supongamos un profesor ruso entra en la clase, en el aula, y comienza a dar toda una clase en ruso. Si ustedes que están en el aula, ninguna sabe ruso, nadie va a poder entender la clase. ¿Está claro? Es decir, hay un mensaje, hay un emisor, están ustedes escuchando constantemente, un receptor, está hablando de algo, un referente, usted está utilizando un código ruso, usa los canales, oral, auditivo, todo, se dan en un lugar, en una circunstancia, en un cuándo, en un dónde, pero ustedes no entendieron nada. Se dan cuenta cómo es importante la competencia comunicativa, ¿no? En el plano ideológico, las competencias ideológicas, no es lo mismo el discurso de Trump, presidente de los Estados Unidos, escuchado y decodificado por los estadounidenses, que a lo mejor escuchado, decodificado por los cubanos o los chinos, que están en una ideología absolutamente diferente, ¿no? Esto llevándolo a un plano de ideología política, pero también podría ser en un tema religioso, por ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de no poder comprender muchas cosas con respecto a la ideología del otro, ¿no? Es eso, ahí están las competencias. Competencias culturales, tienen que ver con las costumbres, con las tradiciones. Por ejemplo, durante muchos años, cuando algún argentino llevaba un paquete de yerba en su valija, llegaba a la aduana en otro país, iba a Estados Unidos especialmente, o quizás a Europa, le encontraba un paquete de yerba que, un lío bárbaro, pensaban que era marihuana, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque había una falta de competencia cultural en el control de aduana de ese otro país acerca de las costumbres en Argentina o en Uruguay de tomar mate, ¿no? Eso ahora creo que ya está superado porque, bueno, más o menos se ha popularizado ese tipo de costumbre. Se han puesto al tanto y son competentes en esa característica cultural de nuestros países. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, pero igual, con esto no se completa todo, ¿no? Es decir, además de esto, además de estas competencias, también asisten factores que tienen que ver con lo psicológico, factores psicológicos, ¿no? Y ahí entra, tanto de un lado como del otro, ¿no? Ahí entra un amplio campo de factores que tienen que ver con la edad madurativa, tienen que ver, digamos, bueno, está bien, desde ya con el desarrollo psicológico, ¿no? Aquella persona que tiene a lo mejor algún problema que no le permite decodificar bien los mensajes, ya desde el vamos, por supuesto, ¿no? Pero sin llegar a esos extremos. Lo que tiene que ver con la edad, es decir, entra un profesor de biología molecular a la sala de 3 y comienza a dar una clase de biología molecular, ¿los chicos van a entender? No. Va a haber todos estos elementos se van a dar a lo mejor, pero además de no tener claramente las competencias, no hay un desarrollo madurativo,
¿se entiende? No hay una edad como para poder entender todos esos contenidos. Sin llegar a lo de la edad, nosotros cada día tenemos distintas predisposiciones, distintos estados de ánimo. Y a lo mejor alguno de ustedes, mientras me está escuchando, dice: ¿cuándo terminará este video? Porque tengo que hacer la comida, está pensando en otra cosa, o porque tengo que hacer tal otra cosa, o porque me tengo que ir a dormir, etc. O porque ya están muy cansados o cansadas. Es decir, tiene que ver, entran a jugar muchos factores. Lo mismo pasa en una clase, ¿no? Hay una persona que a lo mejor no está prestando atención y entonces no está decodificando correctamente el mensaje. De la misma manera, algún día uno puede estar más inspirado que otro para dar una clase por parte del profesor, que también tiene su estado de ánimo y que más allá de su profesionalismo le puede afectar obviamente al dar la clase. Y lo mismo, ¿no? Está creando un mensaje que es decodificado correctamente o no, según también cómo fue codificado. ¿Entienden? Estos factores psicológicos se dan tanto de un lado, del emisor, como del receptor. Bueno, muy bien, espero que hayan entendido por lo menos hasta acá. Es como para ir completando el tema de la alfabetización y relacionado directamente con el tema de competencias. Aquí llamábamos competencias en los distintos aspectos, ¿no? Las comunicativas, ideológicas, culturales y también todos los factores psicológicos que entran en juego en todo acto de comunicación. ¿Sí? Bueno, nos vemos pronto, espero, y hasta el próximo videito o hasta la próxima clase que tendremos seguramente la semana que viene. Chao.